Buenas tardes, qué gusto poder estar aquí todos reunidos en Cristo Jesús. Eh, Les doy la más cordial bienvenida aquí a su iglesia, como familia que somos en Cristo, a su iglesia edificados en Cristo. También las personas que nos estén viendo y que lo vayan a ver en repetición en YouTube o pues también reciban este cordial saludo y la bienvenida. Y también luego, si esto es para bendición tuya, por favor, compártela para que sea para la sana edificación de todas las personas que nos escuchan. Hoy, gracias a Dios, vamos a iniciar el nuevo manual, del manual número 2, que es de la Escuela de Doctrina. Le damos las gracias a Dios también, vamos a poner esto en manos de nuestro Dios y agradecer también al Ministerio Benecer que nos permite usar estos manuales de doctrina para seguir creciendo de doctrina bíblica y pues todos juntos vamos a estudiar en la palabra de Dios esta doctrina. Están viniendo en el espíritu del anticristo y está aquí. Hay doctrinas falsas por donde quiera y entonces es tan importante estar aquí en la palabra de Dios, edificados en Cristo, como dice ahí en Colosenses, arraigados y edificados en Cristo, en Colosenses 2:7, y pedirle al Señor que no nos apartemos. La venida del Señor está muy cerca, y ahí como dice, veamos ahí en Colosenses 2:7, dice, por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús, así andad en él, así es lo que queremos, andar en Jesucristo. Dios no se rige por modas ni por tiempos, la palabra de Dios permanece para siempre, Él no cambia. Y entonces también el apóstol Pablo, ahí en el versículo 7, nos dice, firmemente arraigados y edificados en él y confirmados en vuestra fe, tal como fuiste instruidos, rebosando de gratitud. Así es que vamos a comenzar así en esta noche, dándole gracias a Dios, rebosando de gratitud por todas sus bondades que hoy pudimos amanecer y que es un privilegio poder conocer a nuestro Dios, buscarle de día, buscarle de noche y tener su preciosa palabra morando en nuestros corazones. Pues vamos a comenzar o vamos a orar, vamos a ponerlo en manos de nuestro Dios. Yo te invito a que cierres tus ojos y abras tu corazón. Padre bueno, Padre misericordioso, en el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesucristo, venimos a ti con un corazón agradecido. Señor, en este momento nos disponemos a escuchar de tu palabra. Te rogamos que por medio de la sangre preciosa del Cordero de Dios nos limpies, nos laves, nos purifiques de toda maldad, de toda impiedad, lo que hayamos hecho en contra tuya. Hoy nos volvemos de todo nuestro corazón pidiéndote que nos perdones por la sangre del Cordero de Dios. No queremos que nada nos impida entrar en tu preciosa presencia y escuchar de tu palabra, Señor, como acabamos de leer aquí en tu palabra, que sigamos firmemente arraigados y edificados en Cristo y confirmados en nuestra fe, como hemos sido instruidos. Por eso es tan importante y te damos gracias, Señor, que nos permites escudriñar tu palabra miércoles con miércoles, Señor. Muchas gracias, Padre. Y en este momento también te damos gracias por el ministerio, por los ministerios Ebenecer, por la vida y familia del apóstol Germán Ponce y por la familia y por el apóstol Sergio Enríquez, que nos permiten usar este manual, Señor, para poder seguir escudriñando la palabra de Dios y estudiando la doctrina conforme a tu palabra. Muchas gracias, que esto ha sido de gran bendición para nuestras vidas y te pedimos en este momento que por el poder de tu Espíritu Santo haya un fluir poderoso de tu Espíritu para que el Evangelio de Jesucristo resplandezca en nuestras mentes y estemos
firmemente arraigados en Jesús y no seamos arrastrados por cualquier viento de doctrina, sino que perseveremos hasta que Jesucristo venga por nosotros, dando fruto perseverantemente, Señor. Y como dice en tu palabra, que es en Juan 15:5, que si permanecemos en Cristo y su palabra en nosotros y nosotros en él, llevaremos mucho fruto, porque sin Jesús nada podemos hacer. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo. Muchas gracias porque tú nos escuchas. Ponemos todo este tiempo y que seamos guiados por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gracias, Padre Santo, glorioso Salvador, gracias. En el nombre de Jesús, amén, amén. Pues gracias le damos a nuestro Dios, gracias y qué bueno que se están uniendo más hermanos aquí por la plataforma, alabado sea el Señor. Y vamos a comenzar la lección de ahora del segundo manual, que es de la Escuela de Doctrina, y vamos a comenzar con la primera lección. La primera lección que dice las operaciones del Padre. Preciosa esta lección, este tema que vamos a tocar ahora. Y si por favor, ¿cuántos trajeron su preciosa palabra? La palabra de Dios. Es muy importante tenerla a la mano y aquí con el papel, a estarla usando. Y vamos a comenzar. ¿Cuáles serían las operaciones del Padre? En el anterior manual y cuando vimos los ministerios, también ahí se tocaron nada más muy superficialmente las operaciones del Padre, pero ahorita ya las vamos a ver en toda esta lección. Quisiéramos profundizar más, lo haremos en lo que el tiempo nos dé, pero tú también en casa, conforme a lo que está escrito aquí de las palabras que vayamos viendo, también lo puedes profundizar en casa. Así es que pues comenzamos. Y dice aquí las operaciones del Padre. Por favor, si te vas ahí a Primera de Corintios, a Primera de Corintios, ya la tienen allí en Primera de Corintios, Primera de Corintios 12:6. ¿Ya lo tienes? Primera de Corintios 12. Si se fijan ahí el tema, dice los dones espirituales. Aquí también vamos a seguir viendo, porque a lo largo de toda la Biblia vemos la unidad tan tremenda y armonía en la triunidad, en Dios. En Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y vamos a ver ahorita cómo ellos en armonía siempre están actuando, manifestándose. En la introducción aquí vemos Primera de Corintios 12:6. Aquí dice, y hay diversidad de operaciones. ¿Qué es lo que vamos a ver? Las operaciones del Padre. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Es el mismo Dios el que hace todas las cosas, el que hace todas las cosas en todos. Así es que, pues comenzamos. Pues vamos a ver aquí. Dice, en el Antiguo Testamento se aprecia cómo el poder de Dios Padre actúa en sus siervos para realizar un trabajo sobrenatural, para dar a conocer su poder, Esto lo podemos apreciar muy claramente en todo el Antiguo Testamento. Y este actuar de operaciones que nos están hablando aquí en Primera de Corintios 12:6 nos da a conocer a un Dios poderoso, que Él es un Dios soberano y que tiene control sobre todas las cosas. Vamos a comenzar a desarrollar el tema.
¿Qué significa la palabra operaciones? La palabra operaciones, si nos vamos al griego, porque no todo esto lo vamos a estudiar en la palabra de Dios, si nos vamos al griego, es del griego energema, que significa trabajando. Es el verbo especificado en un presente continuo. Si lo ven que dice trabajando. Es la palabra que se traduce del griego energema, que significa trabajando. La palabra trabajando es el presente continuo. Y este verbo específicamente indica que Dios Padre da los dones ahora, los sigue dando como los dio al principio y que siempre tiene vigencia. ¿Por qué? Porque está hablando en un presente continuo, que dice que significa trabajando. Es la palabra energema. Así es que esta palabra también se traduce del griego energeo. O sea, la palabra energema también se traduce del griego energeo, que significa un trabajo eficaz realizado fervientemente por una persona con poder sobrehumano. Como vemos, por una persona con poder sobrehumano. En el Antiguo Testamento se aprecia cómo el poder de Dios Padre actuó en sus siervos. Y esto lo vamos a seguir viendo cómo sigue actuando hasta el día de hoy. Pero aquí estamos viendo el Antiguo Testamento. Este poder de Dios fue dado por su gracia sobre sus siervos, pero no era para que se vanagloriaran las personas que recibieron esto de parte de Dios, este poder de parte de Dios, sino que era para realizar cosas sobrenaturales. Ellos realizarían sobrenaturalidades, cosas que no podrían hacer un hombre, ni tú ni yo las podemos hacer. Entonces, las operaciones del Padre se manifiestan en tres facetas. Y si lo vamos a leer, ¿cuáles serían estas tres facetas? Las facetas son maravillas, señales y prodigios. Por favor, si vas allí a... Vamos nuevamente a ver Hechos 2:22. En la Reina Valera 100, en la Reina Valera 100, en la Reina Valera 1909, el versículo 22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas, prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. Otra vez lo vamos a ver, por favor. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas, prodigios y señales. Aquí están las tres palabras. ¿Se recuerdan? Las operaciones del Padre se manifiestan en tres facetas: maravillas, señales y prodigios. Aquí las están. ¿Cómo se manifiestan las operaciones del Padre? En maravillas, señales y prodigios. Que Dios hizo por medio de quién. Aquí se está refiriendo a Jesús. Y es lo que vimos, que el poder de Dios actúa en sus siervos. Recordemos que aquí Jesús vino y se sometió, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, pero se sometió a su Padre. Y por eso cuando Jesús anduvo aquí haciendo la obra que Dios le había encomendado, fue en el poder del Espíritu Santo. Y aquí vemos cómo fluía el poder de Dios a través de Jesucristo. Por eso dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros, en maravillas, prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. Hoy eso es lo que vamos a ver, que algunas veces estos términos de maravillas, prodigios y señales lo podemos utilizar como sinónimos, pero
estudiando más a fondo el significado de cada una de las palabras, que son maravillas, prodigios y señales, vemos que tienen diferencias, vemos que sí hay diferencias. Y vamos a comenzar en este momento con las maravillas, que yo creo que es lo que vamos a alcanzar a ver esta tarde, y para las siguientes lecciones, bueno, vamos a irlo viendo, pero si no, para las siguientes clases serán las otras palabras. Aquí, como dice, vamos a ver. Número 1, maravillas. Esto lo podrán ver ahí también en sus manuales. Número 2, señales, y número 3, prodigios. Y vamos a ver hasta dónde alcanzamos de ver la palabra de maravillas. Nos vamos, por favor, a Hechos 2:22. Hechos 2:22 dice, la palabra maravilla se traduce del griego dunamis. Como vemos, la palabra dunamis, que significa poder, y también significa capacidad inherente, y se usa en obras de origen, como vemos, y carácter sobrenatural, que no podían ser producidas por agentes y medios naturales, y también se puede traducir como milagros. Esto es, maravillas también se puede traducir como milagros. Si nos fuéramos a la Biblia en la Reina Valera 60, aquí dice en Hechos 19:11, las maravillas, tiene la traducción de dunamis. Si le apretáramos, ahí saldría la palabra dunamis. También se puede traducir como obras de poder. Estamos viendo las obras de Dios, que son obras de poder extraordinarios. Entonces, como dice aquí en Hechos 19:11, dice, y Dios hacía milagros u obras de poder extraordinarios, no los podría hacer un ser humano no lo podemos hacer. En nuestro modo de actuar no se puede, porque esto es obra de Dios. Y dice, por manos de Pablo, era lo que comentábamos, es como lo veíamos aquí, eran el poder de Dios actuando en sus siervos. Entonces, aquí lo vemos en la Reina Valera, si lo ven, aquí está, esta es la traducción Reina Valera 60, y aquí vemos con lo del diccionario Strong, si van ustedes, ahí está el número del griego, y aquí está el número 1411, y esto es dunamis. En el Nuevo Testamento encontramos que Dios hacía milagros extraordinarios por manos de Pablo. Y esto nos enseña que en algunos casos los milagros están relacionados con una ministración al cuerpo. Milagros que hacían para traer sanidad al cuerpo. Son los milagros que vamos a ver ahorita. Estos milagros con una administración del cuerpo, y que siguen siendo hasta el día de hoy por la Iglesia de Jesucristo, por su gracia, como vemos. Ahí en Marcos 6:1, vamos a ver, por favor, si te vas al Evangelio de Marcos, si lo vemos en Marcos. Marcos. 6. Vamos a ver desde el versículo 1 hasta el 5. Y dice, él, nos está hablando aquí, lo vemos, Jesús enseña en Nazaret. Y aquí vemos cómo inicia. Él se marchó de allí y llegó a su pueblo, y sus discípulos le siguieron. Está hablando de Jesús. Y dice,
Y cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en las sinagogas y muchos del que le escuchaban se asombraban diciendo, ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? Y aquí vemos otra vez la palabra milagros. Fíjense cómo dice, y estos milagros que hace con sus manos. Aquí estamos refiriéndonos a estos milagros conforme a lo que es sanidades del cuerpo. Y esto que pasó es que el poder del Espíritu Santo también fluyó en Jesús. ¿Se recuerdan cuando fue al bautismo y descendió a las aguas? Al salir de las aguas se abrieron los cielos, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y fue lleno de la plenitud del Espíritu Santo y realizó la obra aquí su ministerio en el poder del Espíritu Santo, en el poder de Dios. Y aquí dice en el 6:3, dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María y el hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? Aquí están mencionando los hermanos de Jesús. Y dice, ¿y no están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él, a causa de Jesús. Y Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en sus casas. Y no pudo, y vemos ahí que por causa de la incredulidad no pudo hacer muchos milagros, dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, o sea, de la misma palabra dunamis, solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Ahí estamos viendo esto que están relacionados con la administración del cuerpo. Hay ejemplos de milagros también en el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento vemos el poder de Dios fluyendo a través de sus siervos y hoy lo vamos a ver también aquí en el Antiguo Testamento realizados por el Padre, realizados por Dios Padre en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento encontraremos milagros hechos por el Padre a través de Jesús, como el que acabamos de ver, y a través de la iglesia. Eso lo vamos a ver. Entonces es el poder de Dios Padre fluyendo a través de sus siervos. Aquí en las sanidades vamos a ver como ejemplo el de Naamán. Por favor, dice ahí, ¿se recuerdan de Naamán? Era que cuando Naamán llegó en busca de la sanidad de su cuerpo, Eliseo lo envió a sumergirse 7 veces en el río Jordán y Dios lo sanó allí, mostrando que Dios es el Todopoderoso. Estaba fluyendo el poder de Dios sobre quién. Lo vamos a ver aquí en Segunda de Reyes, por favor, si nos vamos, estamos ya en el Antiguo Testamento. La palabra de Dios es todo, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, son los 66 libros de la Biblia. Y ahora, por favor, nos vamos ahí a Segunda de Reyes. Después de Samuel, vemos que viene en Segunda de Reyes. Vamos a ver cómo fluía, y es el poder de Dios. Pues esto no lo podía hacer un ser humano, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí la lección esta de sanidades. Segunda de Reyes 5:14. Aquí vemos a Eliseo y Naamán. ¿Sobre qué siervo fluyó el poder de Dios? Sobre Eliseo. Y si te vas ahí a Segunda de Reyes 5:14, por favor, si lo buscas ahí en tu Biblia, dice, entonces él, o sea, Naamán bajó y se sumergió 7 veces. Naamán bajó y salía, sumergió y salía 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios, conforme a la palabra que Eliseo le había dado, y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Entonces aquí vemos el poder de Dios. Y este poder sigue siendo hasta el día de hoy. Y Dios actúa de diferentes maneras. También como lo vimos
Jesús, el poder de Dios también fluyó a través de Jesús. Aquí dice sanando enfermos, resucitando muertos y limpiando leprosos. Esto lo vemos que Dios actúa de diferentes formas. En Mateo 10:8, si te vas ahí nuevamente, o sea, vamos otra vez a Mateo 10, en Mateo 10:8. Mateo 10, dice Jesús envía a los 12. Y esta fue la instrucción que Jesús le dio a los 12 discípulos que envió otra vez el poder de Dios fluyendo a través de sus siervos. Y como lo vemos ahí en Mateo 10, versículo 8, dijo el Señor Jesús. Bueno, vamos a leer desde el 7, dice, y cuando vayáis predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. En el 8 dice, sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsar demonios, de gracia recibisteis, dar de gracia. Así es que Dios actuó de diferentes maneras, como vemos también traía sanidad sobre los cuerpos, sanando enfermos. Y aquí vemos que también Jesús sanó a la mujer del flujo de sangre. Recordemos ese gran y extraordinario milagro. Cuando uno está padeciendo una enfermedad y Jesús nos toca y nos sana, es algo maravilloso. Y Jesús sigue vivo, ¿verdad? Sabemos que Él murió, pero está sentado a la derecha del Padre y ha resucitado. Y aquí vamos a ver la mujer del flujo de sangre. ¿Se recuerdan de este milagro? Si vamos ahí a Marcos 5. Aquí vemos que esta mujer había gastado todo su dinero. Si nos ponemos en el lugar de esta mujer, pues era algo desesperante. El dinero que ella tenía ya lo había terminado con doctores, con medicinas, con lo que le decían. O sea que humanamente no tuvo ninguna sanidad. Y aquí dice, y buscando por los medios humanos su sanidad. Pero cuando ya no tenía nada, se apareció el Señor Jesús y fue aquí, fue a buscar a Jesús. Si recordamos esa parte, lo vamos a encontrar aquí. Cuando ya no tenía nada, fue a Jesús y Él fue el que le sanó. En Marcos 5:25 dice, y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a mano de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno porque seguía con flujo de sangre, sino que al contrario había empeorado. Y cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto. Entonces, aquí ella buscó a Jesús y tocó su manto. Y vemos en el 28 que dice, porque, ¿qué era lo que ella estaba diciendo? Porque ella decía, si tan solo toco sus ropas, sanaré. Y al instante, la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Y enseguida Jesús dándose cuenta que, ¿qué? Veamos aquí el poder de Dios. Aquí vemos, había salido poder de él volviéndose entre la gente. Dijo, ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron, maestro, le dijeron los discípulos, ¿ves que la multitud te oprime y dices, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús sí sabía lo que había pasado. Aquí dice, poder había salido de él lo sabía. Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Entonces la mujer temerosa y temblando, dándose cuenta de que le había sucedido,
dándose cuenta de lo que le había sucedido, dice, entonces la mujer temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Entonces estamos viendo aquí que estos son las operaciones del Padre y estamos viendo aquí las maravillas, los milagros y estamos en cuanto a la sanidad del cuerpo. También vamos a ver que esta es una operación realizada en la época del Hijo. O sea, ya vimos la de Naamán, que fue en el Antiguo Testamento. Ahora, esta fue realizada ya en la época de Jesús, esta operación, este milagro. Y ahora vamos a ver en el libro de Hechos. Y aquí dice que, bueno, perdón, antes de llegar al de los Hechos de los Apóstoles, vamos a ver que esta es una operación realizada por él en la época del Hijo. Y en Lucas 5:17, ya me estaba saltando estos dos versículos que son muy importantes, en Lucas, en el Evangelio de Lucas 5:17, en Lucas 5:17, Lucas 5:17 dice, y un día que él estaba enseñando, había allí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. ¿Y qué era lo que estaba con él? Aquí lo vemos, y el poder del Señor estaba con él. El poder de Dios estaba con Jesús y el poder del Señor estaba con él. ¿Para qué? Para sanar con Jesús. Y aquí en Lucas 18:27 dice, y él respondió en otro de los pasajes del Evangelio de Lucas, si nos vamos a Lucas 18:27, por favor. 18:27 dice que es el dunamis, el poder de Dios sobrenatural, los milagros, aquí lo vemos, y él respondió, lo imposible para los hombres es posible para Dios. O sea, esto por medios humanos no lo podemos hacer, lo que es imposible para el hombre, todo es posible para Dios. Y aquí como lo vemos, es el poder del Señor. Y Dios hacía milagros, dunamis u obras de poder extraordinarios por manos de sus siervos. También aquí, como vemos en Hechos, pues fluía a través de su siervo Pablo. Y también vamos a ver ahora sí cómo es el cojo fue sanado. Y esto es en la época del Espíritu Santo. Entonces ya vimos en el Antiguo Testamento, en Dios Padre, en la época de Jesús también y en la época ahora del Espíritu Santo. Estamos viviendo en esta época del Espíritu Santo. Y aquí dice, el cojo a la puerta del templo. Sí, recordamos este extraordinario milagro porque él era un cojo de nacimiento. ¡Qué tremendo! Aquí vamos a ir, por favor, a ver este ejemplo, este milagro a través del cojo de nacimiento. Vamos a verlo. Aquí está. Hechos 3:1. Vamos al libro de Hechos. Aquí dice la curación de un cojo. Vamos a leer desde el versículo 1. Y dice, y cierto día, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa,
para que pidiera limosna a los que entraban al templo. El cojo, aquí lo vamos a ver. El cojo, aquí está el cojo. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Les estaba pidiendo limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo, aquí estamos, imaginémonos esa escena, está Pedro ahí con el cojo de nacimiento, fijando su vista en él, le dijo, míranos, vamos a ver ahorita un milagro, el poder de Dios fluyendo a través de sus siervos. Y él los miró atento, esperando recibir algo de ellos, esperaba recibir una moneda. Nosotros podemos esperar cosas maravillosas de Dios. Y Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. ¿Y qué fue lo que pasó? Y dice aquí, y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó al instante, y sus pies y sus tobillos cobraron fuerza. Estos milagros siguen siendo hasta el día de hoy. El poder de Dios no ha terminado y sigue trayendo sanidad a sus hijos. Y dice aquí, haciéndolo de la mano derecha, lo levantó al instante, sus pies y sus tobillos cobraron fuerza. Y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Aquí ya lo vemos, el milagro. Y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. ¿A quién alababa? A Dios. Y como vemos ahorita, este hombre era cojo desde su nacimiento y lo llevaban a la puerta del templo llamada La Hermosa a pedir limosna. Pedro, impulsado por el Espíritu Santo, lo sanó en el nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo vemos que fluyó el poder de Dios? Y esto fue en la operación realizada en la época del Espíritu Santo. Lo sanó en el nombre de Jesús. Y bueno, si continuamos viendo, también aquí es otro punto, como lo vemos aquí. Si nos vamos a los milagros, vamos a ver la resurrección de los muertos. Estamos viendo sanidades, ya las vimos, que son en el Antiguo Testamento. Aquí las vamos a ver. En el Antiguo Testamento, que fue la sanidad de Naamán en la época de Jesucristo. Aquí vemos la mujer del flujo y en la época, como dice aquí, del Espíritu Santo. Esta es una operación realizada en la época del Espíritu Santo, que fluyó a través de los apóstoles, fluyó el poder de Dios. Incluso, antes de pasar al siguiente, aquí en el segundo sermón de Pedro dice, si vamos, por favor, no lo puse aquí, pero si tú vas ahí en tu Biblia, en donde lo estás leyendo, cuando Pedro empieza su segundo sermón, porque todo el pueblo que lo vio andar y alabar a Dios y reconocieron que él era el mismo cojo que se sentaba todos los días a la puerta del templo de la Hermosa a pedir limosnas y que se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Entonces aquí vamos a ver también algo tremendo, porque Pedro empieza su segundo sermón y dice, y estando él asido de Pedro y de Juan, todo el pueblo lleno de asombro corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban.
Y al ver esto, Pedro dijo al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así, como si por nuestro propio poder? Fíjense, ¿cómo? O sea, no hay poder en el hombre. Dice, ¿por qué se maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así? O sea, nosotros no fuimos los que hicimos este milagro. Dice, como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar. Estamos viendo de quién era el poder de Dios. Aquí como dice en el 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregaste, repudiasteis en presencia de Pilatos cuando él había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros repudiasteis al santo y justo y pediste que os concediera un asesino y diste muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, del cual nosotros somos testigos. Y veamos en el 16 cómo dice: y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús, lo que ha fortalecido a este hombre, a quien veis y conocéis, y la fe que viene por medio de él, le ha dado a este perfecta sanidad en presencia de todos. Así es que como veíamos el poder de Dios, ¿de quién? El poder de Abraham, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis. O sea, el poder que fluyó en Pedro y en Juan era el poder de Dios. Acá lo vemos en el 12. No hay ninguna virtud. Si Dios nos ocupa para que fluyan las sanidades, pero es el poder de Dios y al que se le debe de dar la gloria es a Dios en el nombre de Jesús, y es a Jesús al que se le da la gloria, como aquí lo vemos. Él le ha dado perfecta sanidad en presencia de todos vosotros, y es por la fe en su nombre, es en el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien veis y conocéis, y la fe que viene por medio de él le ha dado a este perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Entonces, no tenemos de qué gloriarnos, que era como lo que veíamos desde un principio acá que decía que aquí está: se aprecia como el poder de Dios Padre actúa en sus siervos, dado por su gracia, y no es para vanagloria de nadie. Por eso Pedro y Juan lo decían: no nos vean así, de nosotros no es el poder, es del Señor, es del Dios Todopoderoso. Es tremendo cuando ya las personas empiezan a perder el sentido en realidad, que no es nosotros no nos sanamos, sino es el Dios el que lo hace. A través de nosotros fluye ese poder. Y aquí vamos a ver también, como estábamos viendo, que veíamos las tres palabras, ¿no? Aquí están: maravillas, señales y prodigios. Dentro de las maravillas vemos que son las sanidades, que es para el poder que fluye a través de los cuerpos. Y aquí también vamos a ver la resurrección de los muertos, el hijo de la tsunamita. Aquí vamos a ver al hijo de la tsunamita. Si nos vamos, por favor, a Segunda de Reyes. Si nos vamos a Segunda de Reyes, por favor. Segunda de Reyes 4. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Pasando Samuel, viene el Reyes, Segunda de Reyes. Y vamos a ver aquí 4:32. Segunda de Reyes 4:32. Y aquí vemos qué milagro. Saben lo que es resucitar, es volver a la vida. Y aquí vamos a ver en el hijo de la tsunamita, Segunda de Reyes 4:32. Otro vez el milagro de Dios fluyendo a través de su siervo Eliseo. Si
Vamos a ver aquí desde el 29, dice, entonces él le dijo a Jesse, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y vete, si encuentras a alguno no le saludes y si a alguien te saluda no le respondas y pon mi báculo sobre el rostro del niño. Pero aquí en el 30 dice, y la madre del niño dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Entonces él se levantó y la siguió. Porque lo que aquí como vemos, si recordamos este pasaje, este niño había muerto y fue ella la que llegó al hombre de Dios en el monte Carmelo y sucedió que cuando el hombre de Dios la vio de lejos, le dijo a Jesse y a su criado, he aquí que allá viene la tsunamita. Y le dijo Eliseo al siervo, te ruego que corras ahora a su encuentro y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien al niño? Y ella respondió, bien. Cuando ella llegó al monte, al hombre de Dios, se asió a sus pies. Ella se asió a los pies de Eliseo y Jesse se acercó para apartarla, pero el hombre de Dios le dijo, déjala porque su alma está angustiada y el Señor me lo ha ocultado y no me lo ha revelado. Entonces ella le dijo, ¿acaso pedí un hijo a mi Señor? ¿No dije? No me engañes. Entonces él le dijo a Jesse, ciñe tus lomos, toma mi báculo en tu mano y vete, y si encuentras a alguno, no le saludes, y si alguno te saluda, no le respondas, y pon mi báculo sobre el rostro del niño. Pero la madre le dijo, vemos ahí en el 30, y la madre del niño le dijo, vive el Señor y vive mi alma, que no me apartaré de ti. Entonces él se levantó y la siguió. Ella hizo que el hombre de Dios fuera con ella. Y Jesse se adelantó a ellos y se puso el báculo sobre el rostro del niño, mas no hubo voz ni reacción. Así que se volvió para encontrarlo y dijo, el niño no ha despertado. Y aquí vamos a ver del 32 al 35 el milagro. Cuando Eliseo entró en la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Y entrando Eliseo ahí, cerró la puerta tras ambos y oró al Señor. Y entonces subió y se acostó sobre el niño y puso la boca sobre su boca, los ojos sobre sus ojos y las manos sobre sus manos y se tendió sobre él y la cama del niño y la carne del niño entró en calor. Entonces Eliseo volvió y caminó por la casa de un lado para otro y subió y se tendió sobre él, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Y Eliseo llamó a Jesse y le dijo, llama a la tsunamita. Y él la llamó, y cuando ella vino a Eliseo, él le dijo, toma a tu hijo. Él había resucitado. Aquí estamos viendo la resurrección de los muertos, el hijo de la tsunamita. Entonces vemos cómo aquí Dios a través del profeta Eliseo revivió, volvió a la vida. Eso es la resurrección, es volver a la vida al hijo de la tsunamita. Aquí lo estamos viendo al hijo de la tsunamita, la volvió a la vida, a la hija de la tsunamita, al hijo de la tsunamita, y con este acto demuestra que su poder es ilimitado. Así es que esto espero que sea, y le ruego a Dios para que todos tengamos confianza en nuestro Dios, levantemos nuestros ojos hacia Él, y el poder de Dios es ilimitado y que tiene autoridad sobre la muerte, Así es que también vamos a ver ahora el otro ejemplo. Esto otra vez lo estamos viendo en el Antiguo Testamento. Ahora otra vez vamos a ir en el tiempo de Jesucristo. Y otra vez aquí con la resurrección de Lázaro. ¡Qué tremendo milagro! Porque aquí ya llevaba Lázaro 3 días muertos. Y recuerdan, vamos a ir ahí al Evangelio de Juan.
al Evangelio de Juan. Lázaro era amigo de Jesús. Era Lázaro, Marta y María. Eran amigos de Jesús. Por favor, vamos ahí a cómo es el poder de Dios. ¿Cómo es el poder de Dios? Es ilimitado, sobrepasa nuestro entendimiento. Ese es el poder de nuestro Dios, al Dios que predicamos. Y vamos ahí a Juan, por favor, a Juan 11. Y si vemos allí, desde el versículo 38, por favor, vamos ahí, desde el versículo 38 dice, resurrección de Lázaro. Entonces, vamos desde el versículo 38. Dice, entonces Jesús de nuevo profundamente conmovido en su interior fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Y en el 39 dijo, Jesús dijo, quitad la piedra, quitad la piedra. ¿Y qué le dijo Marta? Marta, hermana del que había muerto, Marta, hermana de Lázaro. Recordemos que eran tres hermanos, era Marta, María y Lázaro, eran amigos de Jesús. Y dice Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede porque hace 4 días que murió, 4 días que murió. Y Jesús le dijo, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Esto mismo nos lo vuelve a decir el Señor Jesús a ti y a mí ahora, cualquier sea tu problema, cualquier sea tu enfermedad, cualquiera sea. El poder de Dios es ilimitado. Y veamos aquí lo que dice, no te dije que si crees verás la gloria de Dios, pero a veces pedimos milagros y estamos esperando cosas poquitas. Esto que estamos estudiando es para que creamos, confiemos y conozcamos más al Dios de nuestra salvación. Eh, y aquí Jesús le dice, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Lo que era imposible para el hombre, nuestra salvación, Dios hizo un plan a través de Jesucristo para salvarnos. En el 41 dice, entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz. Ahí lo vemos en el del 41 al 44. Aquí estamos viendo un portentoso milagro. Y habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, el que había muerto, él volvió a la vida y salió, los pies y las manos atadas con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadlo y dejando ir. Así es que vemos como Lázaro, que llevaba varios días de estar muerto, por lo que su cuerpo estaba en descomposición, pero el poder de Dios se hizo evidente porque el Señor Jesucristo lo resucitó. Este don actuó en la época del Hijo de Dios, de Jesucristo. Y ahora vamos otra vez a la manifestación del poder de Dios en la época del Espíritu Santo. Ahí en el libro de Hechos, nuevamente, nos dice que es Hechos de los Apóstoles, pero debería ser Hechos del Espíritu Santo. Vamos a ver, pero no, en la palabra de Dios dice Hechos de los Apóstoles. Vamos ahí al libro de Hechos de los Apóstoles, pero en realidad son hechos que realizaron en el poder del Espíritu Santo estos siervos, y es lo que sigue haciendo la iglesia hasta el día de hoy. El poder del Espíritu Santo que fluyó en Jesús es el mismo que está fluyendo en la iglesia. Aquí lo vemos, Hechos. Nos vamos al libro de Hechos 20. Hechos 20.
también contentos, ¿verdad? Porque estamos conociendo a nuestro Dios. Si no leyéramos la palabra de Dios, no podríamos estudiar y escudriñar acerca de esto. Hechos 20, por favor. Aquí en Hechos 20, del 9 al 10, vamos aquí. Aquí dice, despedida de Pablo de Troas. Vamos a ver qué le pasó a Eutico, que era un joven que estaba escuchando el mensaje que Pablo predicaba. Aquí vamos a ver desde el 7 y nos vamos a ir hasta el 10. Y dice, y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba. Esto lo escribió Lucas, el libro de Hechos de los Apóstoles lo escribió Lucas, inspirado por el Espíritu Santo. Por eso vemos aquí cómo está hablando Lucas. Dice, y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, está hablando Lucas, dice, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente y prolongó su discurso. Pablo prolongó su discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos. Y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Así es que hay que tener cuidado con las ventanas y cuidado con las alturas. Y como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño hasta que, vencido por el sueño, cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. ¿Cómo estaba Eutico? Muerto. Pero Pablo bajó y recordemos cómo hizo Eliseo, ¿verdad? Que también se tendió sobre el niño de la tsunamita. Y aquí Pablo también bajó y se tendió sobre él y después de abrazarlo dijo, no os alarméis porque está vivo. ¿Cómo está? Vivo, volvió a vivir. Y aquí dice entonces, como vemos, Eutico, ¿cómo se llamaba el joven? Eutico, cayó desde un tercer piso muerto. Y cuando Pablo se tendió sobre de él, después de abrazarlo, dijo, no os alarméis porque está vivo. Entonces, Pablo, impulsado por el Espíritu Santo, se tendió sobre él. El Espíritu Santo, cuando ahora que somos nosotros la iglesia, cuando el Espíritu Santo nos indique hacer algo que a lo mejor para nosotros es, que no sobrepasaría nuestro entendimiento, Pablo fue que guiado por el Espíritu Santo hizo esto. Pablo, impulsado por el Espíritu Santo, se tendió sobre él y lo resucitó. Y este es el don del Padre manifestándose en la época del Espíritu Santo. También nos va a dar tiempo de ver un poquito más lo que es, como vimos aquí, se recuerdan de la primera palabra, eran maravillas. Y ahorita vamos a ver las señales, pero no sé si nos dé tiempo de verlas todas, pero nada más hasta donde alcancemos. Como vemos, las operaciones del Padre se manifiestan en tres facetas. Ya vimos cuáles, las maravillas, tanto en el Antiguo Testamento, en la época de Jesús y en la época del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver las señales. Las señales se traduce por el griego, como vemos aquí, ya vamos acá, aquí, ya vamos a ir acá. Las señales. Las señales se traduce del griego sermeion, que significa señales. Aquí las vamos a ver, se las voy a agrandar un poquito la letra. Que no sé hasta dónde nos dé tiempo, vamos a agrandar un poquitín para que no esté tan chiquita. Ahí está. Señales.
Las señales se traduce del griego semeión, que significa señal, marca, indicación. Vamos a ver del griego simeón, que significa señal. Esto se ve en Génesis 24:14. Por favor, si vamos ahí a Génesis 24:14. Es el primer libro de la Biblia, Génesis, en el versículo 24, en el capítulo 24. Aquí vemos 24:14, por favor. Aquí lo vamos a ver. Si recuerdan, aquí es cuando Rebeca, que también es un símbolo de la iglesia, Rebeca, aquí porque es la escogida, la iglesia es la escogida, es la novia de Jesucristo. Isaac vendría a ser un tipo de Jesús. Y aquí vemos vamos a ver en lo que es señales. Esto es una señal milagrosa. Aquí vamos a ver señales, que se traduce del griego simeión, que significa señal, marca. 24:14. Aquí lo vamos a ver. Rebeca es escogida. Vemos que decíamos acá de estas tres palabras nuevamente. Vamos a ver. Las operaciones del Padre se manifiestan en tres facetas: maravillas, señales y prodigios. Estudiándolas ya más a fondo, vemos las diferencias. Esto de maravillas viene siendo el significado de dunamis, que es poder, y son milagros en cuanto a que se hacía por mano de los siervos de Dios en sanidades. Y ahorita vamos a ver lo que significan señales. Aquí les vamos a ver. Vamos a ver 24:10. Aquí dice: entonces el siervo tomó 10 camellos. Así fue como Abraham le dijo a su siervo que partiera y fuera por la esposa de Isaac. Si lo vemos, esto es un poquitito antes, cuando Abraham busca esposa para Isaac. Aquí él manda llamar a su siervo y le dice que vaya a buscar a la esposa de Isaac. Aquí lo vemos entonces. Entonces el siervo tomó 10 camellos de entre los camellos de su señor y partió con toda clase de bienes de su señor en su mano, y se levantó y fue a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. E hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad, junto al pozo de agua, al atardecer, a la hora de que las mujeres salen por agua. Y dijo, vemos la oración del siervo de Abraham, y dijo: oh Señor Dios de mi señor Abraham, te ruego que me des éxito hoy, que tengas misericordia de mí, señor Abraham. He aquí que estoy de pie junto a la fuente del agua, y las hijas de los hombres de la ciudad salen para sacar agua. Que sea la joven quien yo diga: por favor, baja tu cántaro para que yo beba, y que responda: bebe. Y también daré de beber a tus camellos, a la que tú has designado para tu siervo Isaac. Y por ello sabré que has mostrado misericordia a mi Señor. Entonces aquí, como vemos, él estaba pidiendo una señal. Aquí el siervo de Abraham, aquí lo vemos. Y también señales significa marca. Aquí el siervo de Abraham estaba pidiendo que la joven tuviera esa señal, hiciera eso, que cuando las jóvenes se acercaran a quien él le dijera: por favor, baja tu cántaro para que yo beba, y que responda, que era la señal que le estaba pidiendo, esta, que la joven le dijera a él: bebe, y también daré de beber a tus camellos, la que tú has designado para tu siervo Isaac, y por ello sabré que has mostrado misericordia
a mi señor. Y vemos en el 15 que dice, y sucedió que antes de haber terminado de hablar, he aquí que Rebeca, hija de Betuel, hija de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, salió con el cántaro sobre su hombro. Y la joven era muy hermosa, virgen. Ningún hombre la había conocido. Bajó ella a la fuente, llenó su cántaro y subió. Vamos a ver la señal que él pidió, cómo se cumplió, cómo Dios lo hizo. Entonces el siervo corrió a su encuentro y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Aquí está la señal. En el 18 ella dijo, bebe, señor mío, y enseguida bajó el cántaro a su mano y le dio a beber. Y cuando había terminado de darle de beber, dijo, sacaré también para tus camellos hasta que hayan terminado de beber. Y rápidamente vació el cántaro en el abrevadero y corrió otra vez a la fuente para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Así es que aquí en el 14 vemos que esa era la señal, que le iba a dar de beber a él, pero también le iba a dar de beber a sus camellos. Y aquí lo vemos como Dios fluyó. A través de sus siervos le cumplió la petición. Así es que también la señal está en Génesis 4:15. Esto también es del Padre. Aquí vemos Génesis 4:15. Creo que ya se la saben, está por el capítulo. Aquí le puso esta señal, ¿verdad? Génesis 4:15. Está Caín y Abel. Y si nos vamos ahí, esto es cuando sucedió el primer asesinato en la tierra. Caín mató a Abel. Y aquí lo podemos ver, Caín y Abel. Vamos al capítulo 4, por favor. Y dice, y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Y después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Aquí vamos a ver las señales, por favor, no la pierdan de vista. Dice, y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Y también Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué has demudado tu semblante? El Señor nos llama la atención, nos redarguye. Si atendemos nos va bien, pero aquí pues no atendió Caín y dijo, si haces bien, le dijo el Señor a Caín, y si haces bien, no será aceptado, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Cuando no atendemos la reprensión del Señor y dejamos que la carne fluya, pues, pues vienen consecuencias muy severas. Él dejó que la envidia, los celos brotaran en él y acabó en un asesinato. Y aquí vemos la maldición de Caín. Y dice, entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Aquí vemos que el Señor sabe dónde está su hermano Abel, pero está narrando la historia para que nosotros la entendamos. Dice, entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él le respondió, no sé. Todavía le contesta altaneramente, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. A Dios no lo podemos engañar. Ahora pues, aquí que vamos a ver la señal. Señales, la palabra esta del griego semeión, que significa señal. Y aquí lo vemos en el 4:11, dice, ahora pues maldito eres de la tierra que ha abierto
su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Es de los peores pecados el derramar sangre y recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor, vagabundo y errante serás en la tierra. Y Caín dijo al Señor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. He aquí, me has arrojado hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré vagabundo y errante en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Entonces el Señor le dijo: no será así, pues cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza. Y aquí está la palabra y vemos, y puso el Señor una señal. Aquí está, puso el Señor una señal. O sea, otra vez sobre Caín, para que cualquiera que lo hallase no lo matara. Entonces, como vemos aquí, la palabra semeión, que significa señal, marca, es la que le pusieron a Caín. También la palabra semeión significa indicación. En Génesis 31:44, vamos al 31:44. Y es que esta palabra de señales son generalmente manifestaciones sobrenaturales con respecto a cosas materiales y del universo. Las anteriores, lo que vimos, fueron sanidades del cuerpo. Ya casi vamos a terminar. Es Génesis 31:44. Si la tienen por allí ya, es el pacto entre Labán y Jacob. Esto está tremendo, la indicación. Aquí vemos otra vez esta manifestación sobrenatural del poder de Dios, ayudando también a sus siervos. Aquí ayudó a Labán. Aquí ayudó a Jacob. Jacob era un hombre que buscaba al Señor, buscaba las cosas espirituales. Y aquí vemos en Génesis 31:44 al 52. Y ya con esto se nos fue el tiempo. Yo creo que allí le vamos a terminar por el tiempo. Dice aquí 31:44. Aquí está pacto entre Labán y Jacob. Si recordamos, Labán era el suegro de Jacob y también le hacía mucha trampa a su suegro. Si recordamos, Jacob trabajó por Raquel y para casarse. Le trabajó 7 años y su suegro le hizo ahí trampa. En la noche de bodas, la que le metió fue a Lea y no fue a Raquel. Pero Jacob amaba a Raquel y le trabajó otros 7 años y así le fue poniendo trampas y le hicieron como pocos porque amaba a Raquel. Pero su suegro sí le hacía muchas trampas. Y aquí vemos pacto entre Labán y Jacob. Y respondió Labán y dijo a Jacob: las hijas son mis hijas y los hijos mis hijos y los rebaños mis rebaños y todo lo que ves es mío. Pero, ¿qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas dieron a luz? Ahora bien, ven, hagamos un pacto tú y yo y que sirvamos de testimonio entre tú y yo. Entonces Jacob tomó una piedra, la levantó como señal. Aquí está, como señal. Es lo que estamos viendo, que es indicación. Génesis 31:44 al 52. Y dice: entonces Jacob tomó una piedra y la levantó como señal. Y Jacob dijo a sus parientes: recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un montón y comieron allí junto a la piedra. Y comieron allí junto al montón. Labán lo llamó Jegar Sahaduta, pero Jacob lo llamó Jaled.
Y Labán dijo, este montón es hoy un testigo entre tú y yo, por eso lo llamó Jaled. Y Mizpa, porque dijo que el Señor nos vigile a los dos cuando nos hayamos apartado el uno del otro. Y continuó, dice en el 50, si maltratas a mis hijas o si tomas otras mujeres además de mis hijas, aunque nadie lo sepa, mira, Dios es testigo entre tú y yo. Y Labán dijo a Jacob, mira este montón y mira el pilar que he puesto entre tú y yo. Y en el 52 dice, testigo sea este montón y testigo sea el pilar del que yo no pasaré de este montón hacia ti y tú no pasarás de este montón y de este pilar hacia mí para hacer daño. Ahí vemos esto que son cosas materiales que sobrenaturales, son manifestaciones sobrenaturales con respecto a cosas materiales y del universo. Y bueno, pues hasta aquí se nos acabó el tiempo, si no, a partir de la otra clase de aquí continuamos. Le vamos a dar gracias a nuestro Dios. El poder de Dios sigue siendo hasta el día de hoy. Vamos a hacer una oración para darle gracias al Señor por su palabra. Y vamos a orar si también tienes alguna necesidad, alguna enfermedad o alguna situación difícil. Dios también puede actuar aquí, como lo hemos estado viendo, pues el poder de Dios sigue hasta el día de hoy en el nombre de Jesús. Y vamos a orar y a pedirle al Señor en este momento. Te ruego que no te distraigas. Y también no quisiéramos terminar sin antes también hacer la invitación a cualquiera persona que nunca hubiera oído hablar que a través de Jesús es como tenemos salvación. No podemos llegar al Padre si no es por Jesús. Y como vemos, Dios envió a su único Hijo para que a través de Él tengamos vida eterna. Las sanidades también son para el pueblo de Dios, las liberaciones, y es lo que el ministerio de Jesús vino a hacer aquí en la tierra. Ahí en Lucas 4:18 está el ministerio de Jesús y esto también lo encomendó a la iglesia, a su iglesia. Y seguimos realizando lo que Jesús nos encomendó. Joven, señorita, niño, si tú eres la primera vez y hoy te está llamando el Señor, el Espíritu de Dios te está redarguyendo y te está diciendo que vengas a recibir al Señor Jesús como tu único Salvador, porque sin Jesús no hay salvación. Como vemos también, el hombre por sí solo no se puede salvar. La salvación es el mayor milagro. Habrá sanidades, pero el mayor milagro es la salvación del alma, es la salvación de la vida eterna. Esto es solamente a través de Jesús. Él es el único que nos puede dar la vida eterna. Como está escrito en Juan 3:16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Este es el mayor milagro. Es el de la salvación. Si hoy el Espíritu Santo te está haciendo un llamado, atiéndelo. Hoy Jesús está a la puerta y te llama y te dice que vengas a conocerle y que solamente a través de él hay salvación. Si hoy tú eres movido a esto, vamos a pedirle al Señor Jesús que nos perdone todos nuestros pecados y que Él nos, a través de la fe en su sacrificio, recibamos el regalo de la vida eterna, el perdón de nuestros pecados y así poder vivir una eternidad con Dios. Vamos a orar un momento. Dios Todopoderoso y Eterno, te damos muchas gracias por el regalo maravilloso, este don tan preciado que enviaste a tu único Hijo, este regalo, Señor, de enviar a Jesús
A Él le costó todo, le costó su vida, el darnos la salvación. Él pagó el precio tan alto del pecado que es la muerte. Y hoy creemos que Jesús murió en nuestro lugar en la cruz. Murió por mí Jesús en la cruz. Él pagó este precio tan alto. Pero también creemos que Jesús no se quedó ahí, sino que resucitó por el poder de tu Espíritu Santo y Él nos justificó al resucitar. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos has justificado delante del Padre. Y hoy, Señor Jesús, te suplicamos, te suplico, dile con todo tu corazón, joven, señorita, niño, niña, a ti que te ha tocado el Señor hoy te está llamando y pídele con todo tu corazón que venga y tome el trono de tu corazón, que tome el trono de tu corazón y que Él sea tu Señor y tu Salvador. Hoy es el tiempo, es un don, es un regalo la salvación. A Jesús le costó todo. Y como está escrito, que esto no es por obras para que nadie se gloríe, sino por la fe en el Hijo de Dios. Digámosle, Señor Jesús, te suplico que tomes el trono de mi corazón y que seas tú hoy el Señor y mi Salvador personal. Hoy recibo el regalo, el mayor milagro de todos, el regalo de la vida eterna. Muchas gracias porque hoy está escrito mi nombre en el libro de la vida por que tú me has dado salvación, Señor Jesús. Y te rogamos que que envíes a la promesa del Padre en nuestro corazón, que es el Espíritu Santo, Señor, Dios Espíritu Santo, que venga a morar a mi corazón, para que podamos llevar una vida piadosa conforme a tu voluntad, hasta que tú vengas por nosotros. Gracias, Padre, por darnos el regalo de la vida eterna. Y todos juntos hoy, como un cuerpo en Cristo, como está escrito, como lo escribió el profeta Isaías, que más el Señor Jesús fue herido por nuestras rebeliones, molido a causa de nuestro pecado, y para darnos paz cayó sobre Jesucristo el castigo que nosotros merecíamos, y que por su llaga hoy tú recibes sanidad, por la llaga de Jesús. Déjame orar un momento por ti. Si tú estás padeciendo, como acabamos de ver, el poder de Dios es ilimitado. Créelo que hoy el Señor puede tocar tu cuerpo, puede tocar tu alma y puede tocar tu espíritu. Él sabe lo que tú necesitas en este momento. Y hay un fluir poderoso de su Espíritu Santo fluyendo. Está fluyendo el poder del Padre sobre sus siervos. Que reciban la sanidad que proviene de Dios en el nombre de Jesús. Sanando al enfermo, liberando al que está cautivo y fortaleciendo al que lo necesita, al que siente que ha desfallecido y en sus fuerzas, que reciba fortaleza de parte de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, como lo acabamos de escuchar en su preciosa palabra y de estudiar, que es en el nombre de Jesús, al nombre del cual se dobla toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Si tienes una situación difícil, como acabamos de estudiar, el poder de Dios es ilimitado y te puede ayudar en todo. Esa situación que tú necesitas que te ayude en traer un trabajo, encontrar un trabajo, alguna situación, tú sabes, tú háblasela al Padre hoy
y le rogamos en el poder del nombre de Jesús que te ayude. Ven Espíritu Santo, te lo suplicamos en el nombre de Jesús y como tú quieras, Señor. Tú sabes lo que necesita cada una de las personas que están aquí oyendo y de las que aún después oirán también. Tu poder es ilimitado. Tu poder es ilimitado y trasciende el tiempo y el espacio, Señor. Te ruego que los toques, trayendo libertad, sanidad y restauración. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Ambarabashika, recibe sanidad ahora. Ambarabashika, te lo suplico, Padre, en el nombre de Jesús. Al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios, a ti, Padre Dios omnipotente, damos todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, Padre, por la manifestación poderosa de tu poder a favor de tu pueblo, de tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Pues le damos muchas gracias a Dios que nos permitió estar escudriñando su palabra. La palabra de Dios es medicina para nuestros huesos, es vida para nuestra alma. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otras personas. Le pedimos a Dios Todopoderoso en esta tarde que te bendiga y que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Muchas gracias. Y recuerda conectarte también el domingo, pero también te invitamos a que vayas en forma presencial allí a la casa de Dios, a la iglesia. Que la paz de Dios Todopoderoso sea sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengan una muy bendecida noche y sigamos permaneciendo firmes en la vid que es Jesucristo, porque sin Él nada podemos hacer. Que tengan una muy bendecida noche en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.